Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente a la SOFOFA por invitarnos a este seminario, que es un hito importante en la discusión sobre la política económica en Chile. 6 transparencias, yo solo traigo 39. Pero creo que voy a tratar de colaborar con el panel que sigue a continuación y acortar un poco la exposición para no abusar demasiado de su tiempo y además de los panelistas. Por lo demás, hay varios antecedentes que dio el ministro que por supuesto son similares a los que tenemos nosotros. ¿Cuáles son los mensajes principales? Bueno, lo que hoy día observamos es que el escenario externo relevante para la economía chilena ha mejorado en los últimos meses, las perspectivas para la actividad mundial siguen positivas, las condiciones financieras globales son favorables y, como sabemos, el precio del cobre se ha elevado. Por su parte, en lo que se refiere a la economía local, la inflación se ha ubicado algo por debajo del 2% anual, afectada por algunos factores de carácter transitorio que vamos a comentar más adelante. Eso ha hecho que las expectativas de inflación para el corto plazo se hayan reducido, en buena medida también por la apreciación cambiaria, pero en el mediano plazo estas siguen en torno al 3%, que como ustedes saben es la meta de política del Banco Central. La actividad, por su parte, se ha acelerado gradualmente en sus variaciones anuales, superando las bajas cifras del segundo trimestre y especialmente, por supuesto, lo que observamos entre el último trimestre del año pasado y el comienzo de este año. El segundo trimestre estuvo además afectado por algunos factores puntuales, menos días hábiles, algunos shocks de oferta en algunos sectores industriales, pero el consumo mantuvo una base para la actividad económica, lo sigue teniendo hoy día y a medida que vamos avanzando en el año las exportaciones van ganando en velocidad, han ido creciendo como se mostraba en algunas de las láminas que mostraba el ministro. Nuestras proyecciones son que esta es una dinámica que se va a acentuar hacia finales de año y comienzos del siguiente, en buena medida como producto de bajas bases de comparación, ratificando con ello los rangos de crecimiento que ha estimado el Banco Central, particularmente para el 2017, entre 1,25 y 1,75 y el rango entre 2,5 y 3,5 para el 2018. Sin embargo, creo que es importante enfatizar que la economía solo va a ganar velocidad y el crecimiento se va a hacer más sostenible en el tiempo en la medida que la inversión repunte significativamente. Es decir, es importante mirar las cifras actuales con sobriedad, entender cuál es la dinámica del ciclo en el que estamos y tomar conciencia también de los desafíos que tenemos para mantener este impulso en adelante. Está bien, por supuesto es positivo que vayamos recuperando el ritmo de crecimiento, pero los desafíos no han desaparecido y eso es un tema que también hemos recogido recientemente. Pero lo que se refiere en particular a la política monetaria, el Consejo del Banco ha mantenido la tasa de política monetaria en 2,5%, una política monetaria claramente expansiva, y ha señalado que el impulso monetario se va a mantener en torno a los niveles actuales hasta que la economía empiece a cerrar las brechas de actividad actuales. Sin embargo, vamos a, como siempre, a mantenernos atentos particularmente a los riesgos a la baja de la inflación en el corto plazo. Más hacia el largo plazo tenemos que estar conscientes de que la política monetaria no tiene la capacidad ni está diseñada para afectar el potencial de crecimiento de la economía y en esa dimensión hay otros temas que intervienen. Ya no estamos hablando de ciclo, estamos hablando de crecimiento de la productividad, el crecimiento del capital humano y hacerse cargo de estos desafíos en particular. Aproximarnos al rango de crecimiento tendencial o superarlo requiere de un espectro más amplio y persistente de políticas. Entonces, repasando en esta presentación, vamos a hacer un repaso bien rápido por lo que fueron los mensajes
del IPOM, del Informe de Política Monetaria del Banco en septiembre. Luego vamos a ver cómo, qué es lo que nos han ido diciendo las cifras más recientes y sobre la base de esto, cómo se ven las proyecciones hacia adelante. Entonces, los mensajes principales del IPOM básicamente fueron los de un escenario macroeconómico muy similar al que habíamos previsto también en junio, es decir, una actividad que se va recuperando en el transcurso del año, una inflación que se va a mantener durante varios meses en torno al 2%, para comenzar a recuperar velocidad del crecimiento, dejar de ampliarse las brechas de actividad y comenzar a converger la inflación a la meta de política del banco durante el próximo año. Y sobre la base de este escenario es que el supuesto de política que incluye el informe de política monetaria es el que señalaba hace un momento, es decir, el de la mantención de un impulso monetario similar al actual durante un buen tiempo, con la persistencia suficiente para que tenga un impacto sobre la trayectoria de la inflación. Algunos datos que estaban en ese diagnóstico: mejora importante de los términos de intercambio durante este año y mantención en un nivel mejorado durante el próximo año y el 2019. Aquí en esta gráfica se compara las proyecciones o las estimaciones de evolución de términos de intercambio en el IPOM de junio y en el IPOM de septiembre, con una mejora importante en el informe más reciente. Esto también va asociado a una trayectoria de crecimiento que se ha ido afianzando, que se refleja también en estas gráficas que comparan las proyecciones de crecimiento mundial y de nuestros socios comerciales entre el IPOM de septiembre del 2015, del 2016 y del 2017, donde lo que vemos es que con el informe de política monetaria de septiembre reciente, vemos que se empieza a materializar esta aceleración del crecimiento y que proyectamos que se mantenga o se acentúe en los años siguientes. En términos de actividad, tenemos acá la trayectoria que comentaba hace un momento, una actividad económica que desaceleró mucho hacia fines del año pasado, se mantuvo en el primer trimestre, comenzó a recuperarse más adelante, pero donde es muy importante hacer la distinción entre el comportamiento de los sectores de recursos naturales, fundamentalmente la minería, con mucha volatilidad, con caídas importantes a fines del año pasado y principios de este, incluyendo el efecto de la huelga en La Escondida, y el resto de los sectores económicos que tienen una trayectoria más estable, más suave, pero también con una desaceleración significativa a finales del año pasado. De ahí en adelante, lo que el IPOM destacaba es una dinámica en la actividad sectorial, donde los sectores de comercio, servicios personales han mostrado un crecimiento mayor, pero donde la industria, la construcción, los servicios empresariales habían mostrado un crecimiento más lento o, en algunos casos, caída en los niveles de actividad. Esto es siempre el IPOM de septiembre. Y sobre la base de ese escenario, lo que se proyectaba como trayectoria de la inflación para la inflación, para la inflación total era una desaceleración también en torno a esta cifra del 2%, que se mantendría durante un tiempo con una trayectoria algo más estable en la inflación subyacente, pero con una recuperación hacia ya más centrado el próximo año. El informe contenía un balance de riesgos, en que en el caso de la economía internacional mencionaba el riesgo de impacto de los mercados financieros de los cambios en política monetaria, que pudieran ser superiores a lo que hemos estado viendo hasta ahora, es decir, un efecto más complejo sobre los mercados financieros y su transmisión en la economía mundial, tensiones geopolíticas que ciertamente han continuado, escenarios de baja inflación que le plantean problemas, le plantean desafíos a los bancos centrales en los países desarrollados, pero también la posibilidad de una recuperación más rápida de la actividad. En el mundo emergente
seguimos teniendo preocupaciones en torno a la situación de China, cómo se va produciendo la recomposición de su estructura productiva, sin generar riesgos, particularmente en el ámbito financiero, donde China, por supuesto, tiene niveles de endeudamiento, niveles de deuda extremadamente altos. En el caso de América Latina, tenemos escenarios políticos que van a estar cambiando durante los próximos meses, producto de elecciones en varios países. En el caso de Chile, el principal elemento que surge del balance de riesgos del IPOM es este riesgo de inflación a la baja en el corto plazo, que no se refiere al dato preciso de inflación, mañana vamos a tener el IPC de septiembre, en fin, sino que más bien en qué medida el comportamiento de la inflación en los próximos meses anticipe una desaceleración inflacionaria más pronunciada, o una inflación baja que persista más en el tiempo y que lleve la inflación en el escenario de 24 meses de política del Banco Central por debajo del 3%. Ese es el riesgo, no es de un dato puntual, sino que en qué medida los datos de corto plazo puedan señalar una divergencia respecto de lo que tenemos como meta. Y eso es a lo que el Consejo del Banco Central se comprometió particularmente a mantenerse alerta. Entonces, ¿qué hemos visto a partir desde el IPOM de septiembre o desde el escenario macroeconómico que teníamos en aquel momento, al momento de cerrar la preparación del informe de septiembre? Bueno, vemos que en lo externo el panorama permanece favorable. La principal novedad a nivel internacional tiene que ver con la reafirmación de la trayectoria de política monetaria en Estados Unidos, lo cual ha generado algún impacto sobre los mercados que suponían una trayectoria más conservadora, un ajuste más gradual de las tasas de interés. Sin embargo, la Reserva Federal más bien ha reafirmado un escenario que contempla un aumento de tasas adicional durante este año y 4 aumentos adicionales en lo que sigue. Por otra parte, el hecho de que ya vaya tomando forma la discusión sobre reforma tributaria en Estados Unidos también ha alimentado este cambio en la visión de los mercados sobre lo que va a ser la trayectoria de política monetaria en Estados Unidos. En otros bloques económicos, particularmente en la zona euro, en Japón, las perspectivas son un poco más, han permanecido un poco más estables. No hay todavía señales muy definitivas de cambios en la orientación en su política monetaria. En lo interno, desde el cierre estadístico del IPOM, los datos de actividad y demanda del tercer trimestre dan cuenta de un desempeño mejor al del primer trimestre, ratificando, por lo tanto, el curso de la actividad económica para 2017 y 2018 que teníamos previsto. El ministro acaba de citar el dato de IMASEC de agosto de 2,4%, que coincide con el promedio de las expectativas de mercado que teníamos previo a este dato, y que corresponde muy directamente a lo que señalamos cuando se conoció el IMASEC de julio. En aquella oportunidad dijimos, ojo, con los próximos 2 meses vamos a tener en algunos casos bases de comparación más altas, como es el caso de agosto. En septiembre vamos a tener menos días trabajados, entonces no saquemos cuentas demasiado alegres. El camino de la aceleración del crecimiento económico va a ser un camino gradual, va a ser un camino que va a tener señales en distintas direcciones en el tiempo, va a tener una cierta volatilidad, y por lo tanto eso es lo que estamos observando hoy día. Además es importante, y se observa en los datos recientes, divergencia en algunos componentes del gasto, mientras el consumo, las exportaciones y la inversión en maquinaria y equipos se evolucionan favorablemente, la construcción y la inversión relacionada siguen siendo débiles. El presupuesto público que el ministro dio a conocer hace pocos días atrás para el 2018, por su parte, está en línea con la política fiscal a la cual el gobierno se ha comprometido, que contempla una senda gradual de consolidación. En lo que se refiere a la inflación, los datos de agosto se ubicaron en línea con lo previsto. Sin embargo, como señalaba, la evolución del tipo de cambio
explicada fundamentalmente por el comportamiento del dólar multilateral y el precio del cobre, ha generado expectativas hacia una inflación más baja o una permanencia de estas tasas bajas de inflación durante algunos meses más. Con esto, entonces, en general, las expectativas de mercado se han ido alineando con el escenario que presentó el Banco Central. Cuando se presentó el IPOM, algunos agentes de mercado tenían un diagnóstico un poco distinto, algunos veían una actividad más débil, algunos veían presiones deflacionarias más significativas. Hoy en día el mercado se ha ido alineando con este escenario. Creo que el IPOM de septiembre generó un espacio de reflexión en el cual se ha reconocido la credibilidad de las proyecciones con las cuales hemos estado trabajando. Entonces, aquí algunos datos muy rápidos. En la primera lámina tenemos la trayectoria esperada, actual y esperada de política monetaria en los países desarrollados. En la lámina de la derecha, la evolución del dólar multilateral con su ciclo relativamente largo de depreciación en el año, hasta el año 2016, luego una apreciación y finalmente, especialmente en los últimos días. Los precios de materias primas, aquí en este gráfico se observa cómo el cobre en cierta medida se había quedado atrás, por lo menos respecto del petróleo y también respecto a otras materias primas durante el 2016, comenzó a ponerse al día el año pasado y hoy día hasta el día de hoy ha tenido un aumento más significativo, que es lo que explica la mejora de términos de intercambio que mencionaba en una lámina anterior. El caso de la actividad económica en Chile, los últimos IMASEC muestran expansiones anuales por sobre el promedio del primer semestre, que es coherente con nuestro escenario base, pero nuevamente el sector no minero tiene una volatilidad relativamente alta y sin embargo cuando uno suaviza la serie, muestra promedios móviles trimestrales, lo que ve es cómo esta trayectoria de baja hacia finales del año pasado y comienzos de recuperación hacia mediados de este año se va produciendo. En la lámina de la derecha tenemos cómo podemos evaluar las sorpresas, por así decirlo, de la actividad económica respecto de las expectativas de mercado, medida en este caso por nuestra encuesta de expectativas económicas, y vemos cómo después de varios meses de sorpresas negativas hemos pasado a tener sorpresas positivas. Estas comparaciones siempre se hacen con la encuesta de expectativas económicas, no con el último dato posterior a los indicadores del INE, que son los que normalmente captura la encuesta de Bloomberg. Un dato bien importante, especialmente considerando los antecedentes más históricos que da el ministro, es la mejora que ha tenido la dinámica de las exportaciones en los últimos meses. Hasta hace no mucho tiempo estábamos preocupados por ver exportaciones que no crecían significativamente. Por supuesto, aquí estamos hablando de valor de exportaciones, aquí están mezclados factores de precios y de cantidad, pero lo que sí observamos en los últimos 3 meses ya es un crecimiento bastante sistemático de las exportaciones en valores y en precios que nos hacen ser más optimistas respecto de la dinámica del comercio exterior como contribución a la actividad económica en Chile. Con todo, aún es temprano para asegurar que la recuperación de la economía sea un hecho cierto, que se va a sostener en el futuro, y por lo tanto observar los componentes del gasto es muy necesario para entender y anticipar lo que puede ser el dinamismo de nuestra economía y particularmente algunos de los desafíos que tenemos. Vemos, por ejemplo, que los indicadores de actividad del comercio han sido en general bastante positivos. Ayer me parece que tuvimos los datos de comercio del INE. En el caso de la construcción, sin embargo, todavía tenemos indicadores bastante volátiles y bastante débiles. Todavía estamos con una actividad de la construcción
que muestra variaciones, que muestra caídas en términos reales, y que todavía está por verse la forma en que va a ir recuperándose en el tiempo. Hace algunos meses atrás, como Banco Central, teníamos una preocupación por el comportamiento del mercado del trabajo. A comienzos de año tuvimos algunos indicadores laborales que eran preocupantes, tuvimos algunos meses con caídas del empleo asalariado, con desaceleración de las remuneraciones, y eso era importante por el hecho de que el consumo privado le había estado dando sostén a la economía y a la demanda interna. Esos elementos se han ido revirtiendo, es decir, esa mayor debilidad que observamos en algunos meses ha dado lugar a un comportamiento más dinámico del mercado del trabajo, en que el empleo asalariado ha vuelto a crecer, en que los salarios han dejado de caer en términos nominales, que han crecido en términos reales con la desaceleración inflacionaria, y todo eso hace que hoy día las perspectivas para la masa salarial sean de crecimiento al menos igual al que suponíamos en el IPOM y posiblemente algo superior. Por lo tanto, el consumo va a seguir contribuyendo a darle piso a la actividad económica y quizás ayudar a empujar un poco más. Eso se refleja, entre otras cosas, en el comportamiento también de las importaciones de bienes de consumo, donde el consumo durable ha estado particularmente dinámico, como hemos visto ya durante varios meses. Sin embargo, es importante recordar que tenemos una brecha de actividad importante. En nuestro escenario base esperamos que esta brecha de actividad comience a cerrarse gradualmente solo a partir de la segunda mitad del 2018. Es decir, hoy día lo que estamos haciendo es ir estabilizando esa brecha de actividad durante estos meses, durante buena parte de lo que quede de este año, comienzo del siguiente, y recién la brecha de actividad va a comenzar a cerrarse en el segundo semestre del próximo año, y eso va aparejado con proyecciones para la inflación, en la que esta también se va acelerando hacia mediados del próximo año. Esa dinámica de la inflación se ilustra en estas gráficas, donde vemos en la gráfica de la izquierda los indicadores de inflación tradicional, el IPC, la inflación, nuestra medición de inflación subyacente, que han tenido una trayectoria relativamente similar, con un comportamiento más volátil de la inflación agregada, pero donde la dinámica de los precios de servicios y de bienes ha sido bastante distinta, un ciclo mucho más pronunciado de inflación de bienes, en buena medida asociada al comportamiento del tipo de cambio, un comportamiento más estable de la inflación de servicios, que está más asociada a las brechas de actividad. Y en los últimos meses, lo que hemos tenido en el comportamiento del IPC son algunas cosas poco tradicionales, y es por eso que hemos hablado de algunos shocks puntuales. En la gráfica de la derecha, por ejemplo, lo que vemos es que en la gráfica de la derecha comparamos la inflación acumulada entre mayo y agosto para los años desde el 2013 hasta el 2017. Y lo que vemos ahí es que la barra verde, que corresponde a la inflación de alimentos, siempre ha sido importante como presión inflacionaria durante esta primera mitad del año. Sin embargo, esa presión inflacionaria de los alimentos ha sido prácticamente nula. Esa inflación de alimentos ha sido prácticamente nula durante estos primeros 8 meses del año. Esto obedece en algunos casos a factores climáticos, factores característicos de ciertos cultivos, pero es el factor más importante que explica el hecho de que la inflación se haya ubicado durante algunos meses en torno o aún por debajo del 2%. Ahora, mencionaba yo que en la inflación de servicios, y particularmente para aquellos servicios que no están indexados o regulados, es la que refleja o es la que responde más directamente al comportamiento de las brechas de actividad. Y ahí lo que vemos es que efectivamente esa inflación de servicios, que es la línea verde, ha ido siguiendo una tendencia decreciente,
con tasas que son relativamente altas comparados con la inflación promedio, con cifras del orden del 4% en las últimas mediciones, pero con una trayectoria descendiente, que es lo que corresponde a esperar cuando hay brechas de actividad importantes. Mientras, como se ve en la gráfica a la derecha, la inflación de bienes, como decía hace un momento, ha seguido más bien la trayectoria del tipo de cambio. El tipo de cambio, por su parte, ha respondido muy directamente a la evolución del dólar en los mercados internacionales y al precio del cobre. Aquí en Chile, cierto, de repente hay algunos factores, de repente hay movimientos de capitales diarios, movimientos de las AFP, inversionistas extranjeros, pero en el grueso el tipo de cambio chileno depende fundamentalmente en 80% de sus movimientos del precio del cobre y el tipo y el comportamiento del dólar, y lo que vemos ahí es que el tipo de cambio que teníamos al cierre estadístico del IPOM es muy similar al que tenemos hoy día, o podríamos decir ayer, porque hoy día está bajando, en buena medida porque el precio del cobre está subiendo, lo mismo que estamos viendo en esta gráfica. Entonces, tenemos que tener claro, cuando miramos el tipo de cambio en Chile, que es poco lo que en Chile podemos incidir sobre el comportamiento de esta variable. Depende mucho de factores que se dan en la economía internacional, y así como esos factores se mueven en una dirección, también posteriormente se mueven en una dirección distinta. Esta serie, si la alargamos en el tiempo, vamos a encontrar, ¿cierto?, un periodo de fuerte depreciación cambiaria muy significativo, 50% entre el 2014 y el 2015, que luego ha ido seguido de una apreciación del peso distribuida en ciertas etapas y que sigue hasta el día de hoy. Las expectativas de inflación, como decía, para el corto plazo han ido bajando. A diciembre del 2017, hoy día se ubican en torno también al 2%, pero a 2 años están muy cercanas al 3%, que es la meta de política monetaria. Y en este escenario, entonces, es que se ha mantenido la tasa de política monetaria en 2,5, hemos señalado que se va a mantener en torno a estos niveles actuales. La política monetaria va a seguir siendo expansiva, como lo ha sido ya durante bastante tiempo, como se ha acentuado en su orientación durante este año, y debería comenzar a aumentar hacia sus niveles neutrales solo una vez que la economía empiece a cerrar la brecha de actividad. Entonces, acá en esta gráfica vemos con la línea morada el comportamiento de la tasa de política monetaria, y luego, a partir de mediados del 2017 en adelante, las expectativas de mercado medidas por los precios de activos financieros o por las encuestas de expectativas que aplica el Banco Central, y vemos cómo esta curva de expectativas se ajustó desde los precios de activos antes del IPOM de septiembre a lo que tenemos hoy día, que es la diferencia entre la línea celeste y la línea negra. El ministro destacaba cómo las tasas de mercado, tasas de interés de mercado, han ido recogiendo las señales de la tasa de política monetaria. Esto se observa en esta gráfica. Vemos cómo las tasas de interés por tipo de colocación hoy día se mantienen en niveles muy bajos y han bajado sistemáticamente en el tiempo, particularmente en el caso de las tasas para créditos hipotecarios. Hoy día están en mínimos históricos, reflejando en buena medida el hecho de que la curva de rendimiento se ha bajado entera, es decir, también tenemos menores tasas de interés de largo plazo, como se va a mostrar en la lámina siguiente. Las colocaciones por tipo de crédito, por su parte, han seguido en buena medida el ciclo. Hemos tenido desaceleración en las colocaciones de crédito de vivienda, de consumo. El crédito comercial hoy día está creciendo muy poco. Sin embargo, en crédito para vivienda, crédito hipotecario, hemos visto algún repunte en los últimos meses. Y estos gráficos son los que reflejan el comportamiento de las tasas a plazos más largos y, por lo tanto, como mencionaba, la curva de rendimiento se ha movido hacia abajo. Las expectativas de consumidores y de empresas han mostrado mejoras importantes.
En esta serie todavía no se incluye el dato del IPEC que se publicó hoy día, que también tiene un aumento de 5 puntos porcentuales, igual que el aumento del INSE sin minería, y los dos ya empiezan a ubicarse relativamente cerca de lo que es el punto de equilibrio en términos de expectativa, que es de 50 puntos. Es decir, todavía nos mantenemos en terreno negativo, pero claramente ha habido las expectativas de consumidores y de empresas se han ido volviendo menos pesimistas que lo que tuvimos durante todo el año 2016 y comienzos de este año. Entonces, en este escenario es que el Banco Central ha generado estas proyecciones de crecimiento, proyecciones para el comportamiento del IPC y para la inflación subyacente, con un crecimiento en este rango de 1,25 a 1,75 para este año, entre 2,5 y 3,5 para el siguiente, un IPC que este año va a estar en el cierre del año en torno al 2,4% y que va a ir convergiendo al 3% al cierre del 2018 y manteniéndose así en el 2019, con alguna diferencia con la inflación subyacente, pero básicamente con la misma tendencia. Y quisiera llamar la atención sobre el gráfico de la derecha, porque nos ayuda a entender la dinámica de este ciclo, o la dinámica de la actividad y de dónde surgen estos datos de crecimiento. Entonces, ahí lo que está graficado son las variaciones del IMASEC en el indicador desestacionalizado, es el nivel del IMASEC desestacionalizado para cada uno de los meses del año en el 2015, 2016 y 2017. Entonces ahí lo que vemos, por ejemplo, en el 2016 es la caída en los últimos meses del año pasado. Y vemos también en el 2017 la caída en velocidad en el comienzo de este año. Pero una vez que esa caída se supera, lo que tenemos es un crecimiento en velocidad, en variación mes a mes, bastante consistente del IMASEC. Y por lo tanto, ¿de dónde surgen cifras de crecimiento de la actividad en este rango de 1,25 a 1,75 en este año? En el hecho de que en la medida de que esa velocidad más o menos se mantenga, en la comparación con la línea azul se van a ir viendo diferencias mayores. Y ahí los dos puntos morados que están en el extremo del gráfico corresponden a los puntos de llegada que corresponderían a los dos extremos de este rango que ha proporcionado el Banco Central. O sea, incluso reduciendo la velocidad de crecimiento en los meses que vienen, tendríamos un crecimiento en la comparación anual que va a ir creciendo en el tiempo por la debilidad que tuvo la actividad económica a fines del año pasado. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender que lo que estamos observando no es un repunte, acelerado de la actividad. Lo que estamos viendo es una mejora gradual, una velocidad bastante moderada que va generando estas comparaciones en 12 meses. Y esa es la razón por la cual es importante también que nos preocupemos sobre qué es lo que viene. Es decir, podemos cerrar este año con tasas de crecimiento del orden del 3%, podemos tener el próximo año, podemos estar en este rango de 2,5 a 3,5%, pero cuánto de eso se puede sostener en el tiempo depende en buena medida de que la inversión vaya teniendo una respuesta más dinámica que la que ha tenido hasta ahora. En esta gráfica se muestra lo que ha sido el comportamiento de la inversión, la incidencia real anual en la formación bruta de capital fijo de los distintos componentes de la inversión. Vemos cómo la inversión minera contribuyó muy positivamente hasta el 2012 y después contribuyó negativamente a la variación de la formación bruta de capital fijo. Vemos cómo el resto de la inversión no habitacional tuvo una evolución negativa en el 2014 y de ahí en adelante, en el fondo, lo que necesitamos es que esa inversión no minera vaya ganando velocidad, vaya creciendo de manera más significativa. Hoy día hay algo de eso que se expresa en el comportamiento de la inversión en maquinaria y equipo, pero en la construcción y otras obras todavía estamos con tasas negativas. Y es ahí donde tenemos que ver un cambio, porque eso es lo que le va a dar sostenibilidad al crecimiento, eso es lo que va a permitir que el crecimiento potencial sea mayor, nos va a permitir acercarnos al crecimiento potencial
y que el crecimiento potencial se acerque al crecimiento de tendencia de más largo plazo. Y para eso, entonces, junto con el IPOM de septiembre, el Banco Central incluyó esta separata sobre crecimiento tendencial para ayudar a explicar algunos de los factores que inciden sobre que ese comportamiento del crecimiento tendencial efectivamente se produzca. Entonces, tenemos que entender en este sentido que hoy día estamos hablando de tasas de crecimiento efectivo para el 2017 en el rango que he mencionado. Eso está por debajo del crecimiento del PIB potencial, por eso es que tenemos una brecha positiva, una brecha negativa de actividad, por eso es que todavía se ha estado ampliando durante la primera mitad de este año. Para cerrar esa brecha necesitamos que la actividad se recupere gradualmente, en virtud de este escenario externo más favorable, en virtud del fin del ajuste en la inversión minera, la ausencia de desbalances macro y, por supuesto, el impulso de la política monetaria. De ahí en adelante, para acercarnos del 2,5% de crecimiento potencial al rango de 3 a 3,5% de crecimiento tendencial, ahí lo que necesitamos es mejoras en el crecimiento de la productividad, y un mayor dinamismo que lo inercial en el comportamiento de la fuerza de trabajo. Entonces, este informe, que solo voy a dar sus titulares, básicamente lo que analiza es los factores en términos del comportamiento del sector de recursos naturales, del factor trabajo, del factor capital y de la productividad que contribuyen o que explican la proyección de crecimiento tendencial que se obtiene de la metodología que aplica el Banco Central. Entonces, temas como los planes, proyectos de inversión, especialmente en el sector minero, la dinámica demográfica, las tasas de participación laboral, las horas trabajadas, el capital humano, los retornos esperados del capital, el crecimiento productivo de las firmas individuales, la reasignación de recursos entre firmas con distinta productividad son los que nos van a permitir acercarnos hacia este rango de crecimiento tendencial y ojalá poder superarlo. Entonces, simplemente dos ilustraciones, en este caso para la fuerza de trabajo. Aquí vemos lo que ha sido la evolución histórica de la fuerza de trabajo hasta el año 2017 y la diferencia que hace hacia el futuro el mantener un comportamiento de la fuerza de trabajo que solo sigue la dinámica demográfica vis a vis una que incorpora el efecto de una mayor tasa de participación laboral en el mercado del trabajo de las mujeres y el efecto de la inmigración, la llegada de trabajadores a Chile. Entonces vemos ahí cómo esa diferencia se va ampliando en el tiempo. Si no tuviéramos estos últimos dos factores, tendríamos una fuerza de trabajo estancada de aquí a unos 5 años más. Y en el caso de la productividad, acá lo que nosotros hacemos básicamente es tomar el promedio de crecimiento de la productividad total de factores de los últimos 10 años, eso es lo que usamos en nuestra proyección, pero luego en el trabajo que hace el Banco Central eso se compara con un análisis de microdatos, de firmas en la economía chilena, en los sectores productivos que apuntan en la dirección de la necesidad de que la movilidad de factores, la movilidad de las firmas vaya apuntalando el crecimiento de la productividad en el tiempo. Nosotros en Chile, en términos de nuestro producto per cápita, tenemos un nivel de productividad total de factores que más o menos corresponde a ese nivel de ingreso per cápita, pero estamos por debajo de otros países con nuestro mismo ingreso per cápita, estamos por debajo de varios de los países de la OCDE, y por lo tanto se puede observar en esta gráfica, Chile es el punto rojo que está ahí en el medio, que tenemos posibilidad y tenemos el desafío de mejorar en términos de productividad. Los resultados, al final en términos de números, para las estimaciones que hace el Banco Central en este estudio, es que en el contraste entre lo que ha sido el crecimiento de los componentes del producto tendencial en los últimos 10 años
versus la proyección que hace para los 10 años siguientes, lo que vemos es que el factor trabajo va a reducir su importancia, en buena medida por los factores demográficos, que el capital va a mantener una incidencia similar y que necesitamos que la productividad total de factores mantenga un ritmo de crecimiento al menos igual al del promedio de los 10 años anteriores. Ese es el panorama, pero este crecimiento, por lo tanto, no está garantizado y descansa en 3 supuestos fundamentales. En primer lugar, un crecimiento de la fuerza de trabajo respaldada por una mayor participación laboral de las mujeres e inmigración y mejoras en la cobertura y la calidad de la educación, un crecimiento del capital acorde con el crecimiento del producto, en línea con patrones históricos, es decir, recuperar nuestras tasas de inversión respecto de lo que ha sido el promedio histórico, y una recuperación de la productividad hacia tasas de crecimiento también en torno a los promedios históricos. Ese es el desafío que tenemos. Y por lo tanto, con eso quisiera cerrar diciendo que es similar a la que hemos previsto en términos del comportamiento cíclico de la economía chilena, que la política monetaria está apoyando esta trayectoria de recuperación del crecimiento y lo va a seguir haciendo durante los próximos meses, no porque el objetivo sea el crecimiento, sino que porque la inflación está hoy día por debajo de la meta de política y por lo tanto necesitamos ese mayor impulso para converger. La inflación y la actividad van a estarse moviendo en la misma dirección en los próximos meses, pero que tenemos todavía desafíos muy importantes, tenemos que mirar estos datos más recientes, los datos que estamos viendo hoy día y que vamos a ver los próximos meses con sobriedad y con sentido claro de que tenemos desafíos importantes por delante, que la economía no se maneja sola, que la economía requiere una contribución de las políticas públicas, requiere de políticas macroeconómicas efectivas, eficientes, como lo que hemos visto acá, y que por lo tanto tenemos que seguir trabajando, que los problemas que hemos visto en los últimos meses, las preocupaciones que hemos tenido, no deben dar lugar a una etapa de complacencia, porque es mucho todavía lo que tenemos que hacer. Y en eso que hay que hacer, el Banco Central va a estar haciendo su parte, va a seguir contribuyendo a la estabilidad macroeconómica en Chile, pero por supuesto hay muchos otros factores que tienen que converger. Pero claramente pueden contar con nosotros como una institución que está comprometida con sus objetivos institucionales, la estabilidad de la inflación y que va a estar contribuyendo a la estabilidad económica. Muchas gracias.